Hola, bienvenido al tercer video sobre la clase de selección y reducción de atributos. Estamos viendo el tema de PCA. Voy a poner los lentes. Motivados PCA, entonces espero que con el video anterior les quedó más o menos claro la idea de que encontrar los valores y vectores propios de la matriz de covarianza nos ayuda a encontrar las proyecciones de máxima varianza. Y eso es lo que queremos. Entonces, ¿cómo funciona PCA ya como un algoritmo? Entrada me encuentran mis vectores en RD, ¿ya? Entonces tengo que centrar los datos y normalizarlo, restar la media en cada dimensión y normalizar por la división estándar. Calculo la matriz de covarianza, ¿cierto? Que es la covarianza de cada atributo con el otro. Calculo los valores y vectores propios de la matriz de covarianza y después cojo los componentes principales. ¿Cómo lo hago eso? Ordeno los valores propios, los lambda, en orden descendente. Entonces el primer componente principal, que el captura más de la varianza de los datos, es el vector propio asociado al valor propio mayor. El segundo componente principal es el vector propio asociado al segundo valor propio, etc. Y puedo escoger K vectores propios, que va a ser la dimensionalidad de mi nueva proyección. Y esos son números estándares, no sé, si quiero visualizar puede ser 2, a veces uno hace 50, 100, depende de cuánto haya sido los datos originales. Entonces después yo junto todos los vectores propios de eigenvalue, de eigenvector, que así se les dice en inglés, los junto todos, hago una matriz, esta es una matriz de proyección. Entonces si yo tomo mis datos originales y les multiplico la matriz de proyección, obtengo los datos transformados. ¿Ya? También yo podría reconstruir los datos, podría volver al espacio original. ¿Cómo lo hago eso? Trabajo con la inversa. Como W es una matriz ortogonal, ¿ya? Porque son vectores propios, la inversa equivalente a la traspuesta, entonces tengo la traspuesta de la inversa aquí es equivalente a la traspuesta, y eso es la traspuesta de la traspuesta, y eso es W. Entonces tengo mi punto transformado, le multiplico la matriz y lo sumo la media que había antes rescalado, y puedo volver al punto original. Entonces veamos un ejemplo de cómo esto se ve en la práctica. Estos son mis datos originales que están en dos dimensiones. Este es x1 y este es x2. Vemos que están linealmente correlacionados mis dos dimensiones. Calculo la matriz de covarianza, que son las covarianzas entre mis x1 y mis x2. Ven que es simétrica esta cosa acá. Esta es la covarianza de x1 con x2 y esta de x2 con x1, que es lo mismo. Y sería la varianza de cada una de x1 y de x2. Entonces las dos dimensiones tienen correlación positiva, que tiene sentido. Calculo los valores propios, lambda 1 es un número chiquitito y lambda 2 es un número más grande. Entonces sabemos que y esos son los vectores propios. Este es el primer vector propio y este es el segundo vector propio. Y eso nos dice que la componente principal es la segunda, porque el lambda más grande es lambda 2. Entonces estas son las proyecciones que nos dan. Estos son mis datos. Esta es la primera componente principal, donde nos imaginamos que si proyectamos los datos acá, con la multiplicación de matrices, nos van a dar una proyección con alta varianza. Y esta es la segunda componente principal, donde claramente vemos que si proyectamos acá los datos, van a tener mucho menos varianza. Ya están todos mucho más cerca del eje. Entonces, si yo escojo mis componentes principales, estos son mis dos componentes principales, yo puedo transformar mis datos. Pero si yo quiero reducir la dimensionalidad, que es lo que a mí me interesa, se eligen solamente las K componentes principales más significativas para formar la matriz de transformación. O sea, si yo entonces estoy truncando mi matriz de transformación a solamente las K dimensiones que yo quiero preservar. Por ejemplo, si yo quiero reducir solamente a una dimensión, tomo el vector propio más grande, que correspondía al segundo vector propio. ¿Ya? Este es el segundo vector propio de acá. Y transformo mis datos y me quedan así. Esta es la dimensión principal, ¿ya? Y esta es la varianza. Si yo reconstruyo mis datos ahora usando solamente un componente principal, vuelvo al espacio original, pero acá está lo interesante, como solamente usé un componente principal, borré todo el ruido que me da la segunda componente principal. Y eso muestra que PCA no solamente sirve para reducir dimensionalidad,
también puede servir para borrar ruido. Eso se usa mucho en procesamiento de imágenes y ese tipo de cosas. Ya, acá les puse una implementación. PSA está implementado en todas las librerías, scikit-learn, Weka, etcétera, en la TR. Pero acá les mostré un poco el código, una implementación que encontré en NumPy, en Python, de ejemplo. ¿Ya? Que efectivamente toman una red, son tus datos, los normalizan, ¿ya? Los centran. Acá no dividen por la desviación estándar, solamente los centran en la media. Calculan la matriz de covarianza y después con Ike calculan los valores y los vectores propios. Y después hacen el producto punto para hacer la proyección. Eso, entonces PCA sirve mucho para visualizar datos multidimensionales al proyectar a 2 dimensiones. Súper útil si van a hacer clustering, usar PCA para visualizar los datos en 2 dimensiones. PCA ayuda a métodos tanto de clasificación como clustering que están basados en distancia, como KNN, vecinos más cercanos, K-media, que sufren con la maldición de la dimensionalidad. Un contra de PCA es que estos atributos nuevos, que son combinaciones lineales de los anteriores, pierden interpretabilidad. Eso es bien importante. O sea, si hacemos PCA para reducir dimensionalidad y después entrenamos un decision tree, un árbol de decisión, ya no vamos a saber bien qué significa los atributos que está escogiendo. La complejidad para n atributos y m datos es calcular la matriz de covarianza cuesta n cuadrado por m y la descomposición en vectores propios es n cúbico. Entonces eso es una complejidad de cúbica en n, ¿ya? Que es la cantidad de atributos. Y lineal es la cantidad de datos. Existe, aparte, en vez de trabajar con una matriz de covarianza y descomposición en vector y valores propios, se puede usar otra técnica de descomposición de matrices que se llama SVD, Singular Value Decomposition, descomposición en valores singulares. Esa se trabaja directamente sobre la matriz de datos en vez de trabajar sobre la matriz de covarianza. Y tiende a ser más estable, ¿ya? De hecho, las implementaciones generalmente de PCA usan SVD en vez de valores y vectores propios. SVD es una técnica bien usada en Machine Learning, ¿no? Si le quieren echar una mira. Eso, otro ejemplo de PCA es un ejemplo bien famoso que se llama Eigenfaces, con caras. Son datasets de n imágenes de caras de personas. Eso se puede llevar a cada imagen, es un arreglo de K por K con píxeles de bitmap, ¿ya? Ver cuánto blanco y negro tiene cada píxel. Eso se puede llevar a un vector de K cuadrado dimensiones. Y si uno le hace PCA y visualiza los vectores propios, se da cuenta que lo que recuperan estos vectores propios son las propiedades más importantes de la imagen, como los 3 ojos, 3 narices, etc. Para mí, interesante ver con Machine Learning es ver cómo el álgebra lineal se ve con aplicaciones muy interesantes. Uno cuando es chico y aprende cálculo, álgebra y estudia vector y valores propios, uno no entiende mucho para qué sirven. Cuando uno entiende estas aplicaciones, siento que uno se motiva. Eso es lo que pasó a mí personalmente, me dieron ganas de entenderlas de nuevo. Eso, y eso con PCA. ¿Ya? Entonces, a continuación les voy a mostrar muy brevemente otra técnica de reducción de dimensionalidad y voy a terminar la clase mostrándole como las cosas que se usan hoy en día, que son más poderosas que PCA. Ya, les voy a hablar ahora brevemente sobre otra técnica para reducir dimensionalidad que se llama Multidimensional Scaling, ¿no? Es como escalamiento multidimensional. Entonces, MDS es una técnica para descubrir la estructura espacial subyacente de un conjunto de datos y se basa en las disimilitudes en distancia entre objetos, ¿ya? Básicamente proyectamos la idea es encontrar una proyección a otro espacio donde se preserven las distancias. Entonces se puede utilizar para reducción de atributos y se puede mapear objetos complejos a espacio vectorial. O sea, puedo tener objetos más complejos que no tengo representados vectorialmente originalmente. No sé, pueden ser como distancia geográfica o otro tipo de distancia. Y que tengo objetos a los que les puedo calcular distancia y también las puedo mapear a un espacio vectorial, donde las distancias se preservan. Entonces, ¿cuál es la idea? Tengo un conjunto de objetos de n dimensiones, ¿ya? Tengo una matriz de distancia que calcula las distancias de todos los objetos entre sí. Y la dimensión objetivo K es mucho menor que n. De hecho, MDS puede ser que los objetos no sean vectoriales, ¿ya? Pueden ser objetos no vectoriales, sin las dimensiones, y solamente uno puede calcular distancia, ¿ya? Es una gracia de MDS. Entonces, el que hace
MDS mapea cada objeto a un punto de cada dimensión, donde minimiza una función de estrés, que es lo que optimizamos, y la función de estrés mide el error relativo de la distancia en el espacio objetivo. O sea, la idea de los problemas de optimización es que las distancias en el objeto, en el espacio proyectado, se preserven con respecto a la distancia original. Entonces, esto es lo que optimizamos. Tratamos de reducir las distancias. Entonces, esta es la función de estrés, que es la raíz de esta operación de acá. Y acá tengo la distancia entre los objetos en el espacio original. Ya tengo la distancia en sus... y de gorro es la distancia del espacio proyectado. ¿Ya? Entonces, conceptualmente, ¿qué es lo que queremos hacer? Que si dos puntos eran parecidos entre sí en el espacio original, que sigan siendo parecidos en el espacio nuevo. Si dos puntos eran distintos entre sí en el espacio original, que sean distintos entre sí en el espacio nuevo. Entonces, MDS parte mapeando todo nuestro objeto a vectores random, aleatorios, de cada dimensión, y va iterando iterativamente estos vectores para ir minimizando esta función de estrés. ¿Ya? Y hay algoritmos como el SMACOF que iterativamente van minimizando esta función de estrés. Y muchas técnicas de reducción de dimensionalidad se basan en ese principio, ¿ya? De cómo yo optimizo una función para que mis datos proyectados preserven las distancias de mis datos originales. ¿Ya? La gracia de MDS es que puede tener distancias no métricas. ¿Ya? Esto no hemos hablado mucho en el curso, pero distancias como la euclidiana son métricas que respetan cosas como la desigualdad triangular. Otros objetos más complejos que no son vectoriales pueden tener otro tipo de distancia. Y algo como MDS me puede ayudar a mí a mapear estas cosas en un objeto en espacio vectorial que yo puedo usar, que generalmente todo mi algoritmo de data mining saben operar. ¿Ya? O sea, si yo quiero hacer K-media o cosas así, requiero que mis datos estén en un espacio vectorial. ¿Ya? O sea, uno puede tener puntos, por ejemplo, en el mapa del mundo, tienen las distancias, y que no son espacio vectorial, sino que son como geodésica, uno podría llevarlo a vectores con algo como MDS. Entonces, la complejidad de esto es m cuadrado, y eso brevemente para que entiendan otra técnica más. Lo que más me importa en esta clase era que entendieran bien PCA. Y ya para finalizar, hay muchas técnicas para reducir dimensiones. Algo bien popular usando redes neuronales es un autoencoder, un autocodificador. Entonces está una red neuronal que en el input tiene los datos y en el output tiene los mismos datos originales. Y al medio tiene una capa oculta que tiene menos neuronas. Y la idea es que uno cuando entrena la red para que reconstruya los datos, o sea, para que el output sea igual al input, la capa intermedia lo que trata de hacer es comprimir la representación. Y esa es una capa intermedia. Otra que se usa mucho para visualizar datos es TSNE, que se llama T-Distributed Stochastic Neighbor Embedding. Este se usa mucho para visualizar datos. Está especialmente diseñado para mapear objetos a poquitas dimensiones, 2 o 3 dimensiones. Entonces, cada objeto de alta dimensión se modela por un punto de 2 o 3 dimensiones y parecido a MDS, tal que los objetos similares son modelados por puntos cercanos y los objetos diferentes son modelados por puntos distantes, pero con un concepto probabilístico. Acá juega con las distribuciones de probabilidad y usa una distribución test-student. Muy, muy útil para visualizar los datos. Preserva muy bien la distancia y eso es muy bueno. Acá hay un video en YouTube que lo explica bien. Pero si lo quieren usar nomás, busquen una librería que lo use y lo pueden usar mucho para visualizar sus datos. Está ICA, Independent Component Analysis, que es como PCA, pero usa cosas con teoría de información, de entropía, para ver independencia. Y una que se está usando mucho últimamente, que yo no entiendo bien cómo funciona, pero se las dejo acá, se llama UMAP, Uniform Manifold Approximation and Projection for Dimensional Reduction. Y usa cosas matemáticas más avanzadas, usa geometría de Riemann y topología algebraica. Y acá hay un video que lo explica bien, pero de nuevo, son librerías que pueden llegar y usar. ¿Ya? Muy útil para explorar sus datos. Eso, y con eso ya terminamos esta clase de selección y reducción de atributos, técnicas muy útiles para selección, para escoger los atributos más útiles para un problema supervisado, y reducción para mapear mis objetos en menos dimensiones y usar técnicas y hacer los datos más robustos a técnicas que sufren con altas dimensiones, como K-media o vecinos más cercanos. Y muy útil estas técnicas de reducción para visualización de datos. Es muy útil pasar los datos a 2 dimensiones o 3 dimensiones y así poder visualizarlo. Eso, con eso terminamos la clase. Eso, cualquier pregunta nos contactan a los profesores y que les vaya muy bien. Gracias, chao, chao.